Bueno, familia, hoy le voy a matar un antojo a mi hija que le encanta tanto a ella como a mi esposa, pero bueno, no la tengo ella aquí, pero tengo a mi hija aquí. Hoy vamos a hacer un arroz a la chorrera. Y vine aquí al súper a buscar algunos ingredientes que me faltan porque no los tengo en la casa. Para este delicioso arroz a la chorrera, muy cubano, vamos a tomar un pimiento rojo y uno verde. Cebolla, tomate, cilantro. Mi gente, no encontré el tomillo fresco, así que tendré que usar el deshidratado. Vino seco, salsa de tomate. Mi gente, en tanta variedad de arroces que he visto aquí, no he visto el arroz Valencia, así que usaré el jazmín. Vamos a ver qué tal queda con el arroz jazmín, que es más o menos el grano más corto que he visto. Pollo. Mira, míralo, míralo. ¡Ay! ¡Te asustaste! ¡Te asustaste! Bueno, familia, ya estoy aquí en la casa con los ingredientes listos para hacerle el arroz a la chorrera que me hacía mi madre cuando yo era prácticamente un vejiguito. Lo primero que vamos a hacer es picar el tomate. Ya yo le adelanté la cebolla, el ají verde, el pimiento verde, pimiento rojo, el tomate y los ajos. Vamos a usar 2 tomates medianos para esta preparación. 2 dientes de ajo. Bueno, familia, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a salpimentar el pollo. Vamos a echarle un toquecito de pimienta, eso es al gusto. Sal al gusto. Y un chorrito de naranja agria. Movemos para integrar bien la sal, la pimienta, la naranja. Bueno, familia, déjenme decirles que no había hecho antes el arroz a la chorrera porque no tenía la olla ideal. La encontré, la compré. Y lo primero que me dijo mi hija fue mi arroz a la chorrera porque ella es fan al arroz a la chorrera. Vamos a echarle un buen chorrito, 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sellar nuestro pollo. Yo sé que a mi nieto le va a encantar porque a él es fan a mi comida también. Mi esposa también es fan a mi arroz a la chorrera, así que en Cuba cuando ve el video se le hará la boca agua. Espero cuando ella venga tener que hacerle otro. Pero en esa ocasión, cuando ella esté aquí, lo haremos los dos juntos. Cuando el canal se llame Los Abuelos Cubanos. Bueno, mi gente, como ven, ya el pollo ha cambiado de color, ya está bien selladito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirarlo. Bajamos la candela a medio y en ese mismo aceite vamos a incorporar la cebolla. Vamos a puntearlo un poquito con un poquito de sal para que sude, se acaramelice. El ají, el pimiento rojo y el verde. Dejamos que se poche un ratico. El ajo, dejamos 2 o 3 minutos que se poche bien. Ya con la verdurita pochada le agregamos el tomate picado en dados. Y seguimos removiendo y lo dejamos un par de minuticos. Bueno, familia, como ven ya las verduras están bien pochaditas. Le adicionamos una tacita de puré de tomate. Le vamos a incorporar 2 hojitas de laurel. Un toque de tomillo, más o menos una cucharadita de tomillo. Ya saben que no pude conseguir el tomillo fresco, que es el que me gusta. Pero bueno, conseguí el seco. Una cucharadita de comino, una cucharadita de cilantro, de culantro, un toquecito de pimienta, 1/8 de cucharadita. Sofreímos un poco y en este punto vamos a incorporarle nuevamente el pollo. Removemos para que se mezclen bien los sabores y una tacita de vino seco. Voy a usar el sazón Goya de azafrán, con azafrán, pero pueden usar el colorante que ustedes deseen. Sobrecito,
Puede ser bijol, el que ustedes deseen. Ahora sí, tapamos y dejamos por espacio de 5 minutos. Entre 3, 4, 5 minutos. Bueno, familia, en este punto ya han pasado entre 2 o 3 minutos. Vamos a incorporarle 2 tazas de arroz. El arroz a la chorrera es 1 taza de arroz por 4 de caldo. Como ven, le incorporé 2 tazas de arroz. Le voy a incorporar 8 tazas de caldo. Vamos a incorporarle 8 tazas de caldo. Por eso es necesario una olla. Bien, el caldo lo que tiene es huesos de pollo que voy reservando y con eso hago un caldo claro y lo tengo reservado en el frío para estas ocasiones. Bueno, si escucharon a alguien ahí, es diciéndole al abuelo que se apure en la cocina porque él tiene hambre. Bien, en este punto... Mamá, mira lo que está haciendo mi padre para que salga en el video tú también, aunque no estés presente. Mira. ¿Qué es lo que hizo? Un arroz a la chorrera. Ay, qué rico. Este arroz sí tiene todo lo que tiene que tener un arroz a la chorrera. Ya cuando tú vengas que cocinen juntos. Bueno, familia, en este punto, cuando empiece a descubrirse el arroz, le echamos el pitipuá o las arvejas, como algunos le llaman, alcaparra, aceituna, lo que le va a dar el sabor a nuestro arroz a la chorrera. Una cerveza, en este caso voy a usar 2 porque son cervezas pequeñas. Movemos, le echamos el cilantro y miren qué pinta tiene este arroz. Tapamos y en 2 minutos tenemos la bendición. Bueno, familia, en lo que se termina de cocer el arroz con pollo, quiero dejarle un legado, un mensaje que leí hace tiempo, aún cuando mi padre ya había fallecido. Es un mensaje para aquellos que aún lo tienen vivo y los que ya partieron que reflexionen. Es un mensaje que quiero dejarle a mis hijos y a ustedes. Es algo que me hizo reflexionar porque yo cumplí con mi viejo. Él estuvo siempre a mi lado, pero cometí un pequeño error, un error que voy a tener que cargar toda mi vida con él, que no le dije cuánto lo amaba. Lo amé por 2 razones, por ser un gran padre y por amar a mi madre como la amó. Sin más, voy a leerle algo que les va a gustar. Dice así: el día que este viejo no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, tenme paciencia, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras y sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer hagas mis necesidades, no te avergüences y compréndeme, que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarla. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado, esperando a que terminara lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiera bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y las miles de pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acuérdate que fui yo quien te enseñó tantas cosas, comer, vestirte y cómo enfrentar a la vida tan bien como lo haces. Son producto de mi esfuerzo y mi perseverancia. Cuando en algún momento, mientras conversamos, me llegue a olvidar de que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde, y si no puedo hacerlo, no te impacientes. Tal vez no era importante lo que hablaba y lo único que quería era estar contigo y que me escucharas en ese momento. Si alguna vez no quiero comer, no me insista. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También compréndeme que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando mis piernas fallen por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando empezaste a caminar con tus débiles piernitas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades, algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño, cuánto te amé.
Trata de comprender que ya no vivo, sino sobrevivo, y eso no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con este paso que me adelanto a dar, estaré contribuyendo para ti otra ruta en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste, enojada o impotente por verme así. Dame tu corazón y compréndeme. Y apóyame cuando lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Tu viejo. Esto, señores, quiero que lo interioricen, que lo escuchen atentamente, que tengan paciencia con sus padres, con sus abuelos, que tanto nos aportaron en la vida, tanto nos enseñaron. Hasta aquí este pequeño relato que hace tiempo leí, me encantó y quería compartirlo con ustedes para que entiendan a sus viejitos. Te amo, papá. Pero no más que yo a ti. Yo puedo dar mi vida por Bueno, familia, miren cómo ha quedado este delicioso arroz a la chorrera. Esta es la consistencia más o menos que debe quedar, tiene que quedar melosito. El olor que hay en esta cocina, vaya, miren qué pinta tiene ese arroz. Relativamente entonces sirven pozuelos de barro. Vamos a servirlo en pozuelos que no sea de barro, pero bueno. ¿Qué nos queda? Emplatar. Regularmente esto se sirve en pozuelos de barro. Como no tengo pozuelos de barro, vamos a usar esto. Vamos a servir. Bueno, familia, ahora producción va a probar este exquisite que yo de verdad que usted no se puede imaginar. Yo soy fan al arroz a la chorrera que hace mi padre, obviamente. Así que vamos a probar. ¡Qué rico, mi madre! Ese toquecito al final que le da la cerveza, la aceituna, la alcaparra, vaya. De verdad les puedo decir que está divino, 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 divino. Yo cuando vi que mi papá estaba haciendo una cerveza dije, ay Dios mío, eso va a saber malo. Pero es que le da un toque exquisito, le da un sabor que ustedes no se pueden imaginar. Está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así que ustedes tienen que hacer esta receta porque está divina, 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 divina. Bueno, familia, hasta aquí este video de hoy. Espero que les haya gustado la forma del abuelo cubano de hacer el arroz a la chorrera, una receta perdida en el tiempo en nuestro país, una receta que me hacía mi madre cuando yo era niño, que me encantaba. Ahora le encanta a mi hija, a mi esposa, y ahora le va a gustar, espero, a mi nieto. Bueno, mi gente, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, que me ayuda mucho para seguir haciéndoles nuevas y fascinantes recetas perdidas en el tiempo.